Cuando tienes una vida viendo toda clase de series, caricaturas, películas o cualquier cosa que te quiera contar una historia, empiezas a crear una visión crítica de las cosas para empezar a valorar la calidad de lo que estás viendo. Para mí, una de las principales razones de que una historia sea memorable es porque es sencilla de explicar. Los desarrollos intrincados, epicidad o giros en la trama vendrían siendo algo secundario. Si puedes resumir la trama de algo en pocas palabras, vas por buen camino. El Señor de los Anillos o El Hobbit tratan de tener un mundo bastante denso, con razas y todo lo que ustedes quieran. Pero al final de cuentas, la trama en ambas historias va sobre el viaje de un grupo de aventureros por recuperar un lugar importante o bien destruir un objeto maligno, que después requerirían de 3 películas de casi 3 horas para contar ambas historias, y ni hablemos de los libros, es otro tema. Pero el punto es que al pensar en alguna de las dos historias de inmediato se puede reconocer de qué tratan. Lo mismo se puede decir de Love Live. Con la historia de las musas la trama es muy fácil de resumir. Un grupo de waifus que crean un grupo de idols para evitar que la escuela cierre. Es más, ni siquiera el famoso evento de Love Live es parte importante de la trama de la historia hasta que ya se encuentra muy avanzada. Sin embargo, con Love Live Sunshine en sus 2 temporadas carece completamente de un rumbo, porque nunca se sabe cuál es la historia que quiere contarnos. Empieza con Chica creando un club de idols con el fin de hacer algo interesante con su vida debido a que ella se considera una persona normal y que no ha hecho nada importante en su vida. Pero después, sin siquiera llegar a la mitad de la primera temporada, resulta que la escuela corre peligro de cerrar, al igual que como ocurrió con las musas. Entonces esto pasa de ser una historia de búsqueda de la identidad a tenemos que salvar la escuela. Para después, en el mismo episodio, capítulo 6 de la primera temporada, meter otra subtrama con las chicas de tercero y su intento fallido de querer ser idols, que podrían decir que se trata de eso, una subtrama, y que no es realmente importante. Y tendrían razón, de no ser por la segunda temporada, en donde pareciera ser que las verdaderas protagonistas son las chicas de tercero, con tantos episodios y dramas enfocados en ellas. Así que al final no sé cómo resumir Love Live Sunshine, sin tener que contar a detalle la historia en general, porque como les dije pasa de la búsqueda de identidad a tenemos que salvar esto y el clásico tenemos que superar las heridas del pasado. En mi video anterior de Love Live Sunshine mencionaba que la historia de Salvemos la Escuela da una impresión de querer reciclar ideas que ya habían funcionado, e ir a la segura al menos al principio, para que después en su segunda temporada se desarrollaran mejor las ideas más experimentales con la trama de las chicas de tercero, pero no fue así. Con la segunda temporada lo único que hicieron fue empeorar las cosas, creando al final de cuentas una historia plástica y cuyo único factor de emoción son las escenas forzadas que le dicen al espectador casi como si nos apuntaran con el dedo: ¡Hey, mira! Este es un momento triste, siente los feels y empieza a llorar. Pero al final no sientes nada de eso, porque falta algo, y eso es empatía por sus personajes. Cuando Sunshine estaba empezando, auténticamente me interesaba el giro que la historia estaba tratando. En esencia se trata de una historia de la búsqueda de la identidad y en sus primeros 5 capítulos se ven las pistas de ello. Chica se considera una normie sin nada especial, Joe quiere hacer algo importante con Chica sí o sí, Rico busca superar su crisis artística al tocar el piano, Hanamaru y Bubi al buscar la fortaleza para querer lograr sus ambiciones. Y por supuesto tenemos a Yohane, que literalmente a cada rato se la pasa alternando entre personalidades cada 2x3 porque es única y especial. Es verdad que habían reciclado algunas cosas, pero se notaban las intenciones de querer hacer algo un poco distinto. Hasta que entonces llega todo el problema de la escuela que peligra su existencia y el drama de las chicas de tercero. Ambas situaciones son un plot device que pudieron ser bastante útiles para dirigir la trama a una buena dirección. Lástima que al final no fuera así. En la primera temporada se mencionó el problema de que la escuela peligraba de cerrar, y después es prácticamente ignorado durante gran parte de la historia con alguna que otra mención. Pero al final lo importante de la primera temporada es el condenado Love Live, las clasificatorias para las cuales Aquos no logró pasar, y su gran dependencia de copiarle hasta las rutinas de ejercicios a Muse. Si nos vamos a concentrar en otros dramas, ¿por qué incluir que la escuela va a cerrar? La historia sería la misma sin esta amenaza. Es prácticamente lo contrario de lo que ocurrió con las musas. Ellas estaban tan concentradas en salvar la escuela que el Love Live pasaba de largo. Es más, Honoka ni quería participar en este evento. No fue hasta que sus compañeras la convencieron de seguir adelante hasta terminarlo completamente. Vamos a plantearlo así. Con School Idol Project no se concentraron en una nueva trama hasta dar por concluida lo que habían iniciado anteriormente. Al inicio de la segunda temporada ya habían salvado la escuela, pero el show debía de continuar.
con la graduación de las chicas de tercero acercándose y las ambiciones del resto de compañeras, deciden que la nueva meta de esta nueva temporada es el magno evento de las idols. Y a partir de ahí tenemos toda clase de episodios centrados justamente en el Love Live, no en que la escuela tiene que ser salvada. Y con ello tenemos episodios donde aparecen nuevas canciones, superando otros retos, conocer más a sus integrantes, más dramas, etc. En Sunshine es un tiradero de ideas que quizás no eran malas, pero se ejecutaron de la patada. Plantean el problema de la escuela para luego resolverlo con la brillante idea de que no lograron conseguir la suficiente atención para salvarla. Y miren que si el foco principal de la segunda temporada hubiese sido justo esta fase de duelo de las Aquars lidiando con la carga de haber fallado en su misión, hubiese sido bastante interesante y por un pequeño momento es así y de verdad funciona. Es un buen drama, casi pareciera otra serie. Pero luego tenemos otros episodios como los que tratan de los traumas de las chicas de tercero. Tengo la pequeña idea de que por momentos las verdaderas protagonistas de la historia son las chicas de tercero. Y creo que hay suficientes pruebas para no considerarlo un demente, ya que ellas son las verdaderas fundadoras de Aquars. Además de que cada una lidiaba con el problema a su manera, imponiendo más por momentos que la propia chica. Daya siendo la voz de la razón al momento de hablar sobre la situación escolar así como del mundo de las idols. Mari, que se merece todas esas estatuas suyas que tiene en su casa al ser quien hace lo imposible por conseguir más tiempo para que la escuela no cierre, mientras apoya a las demás a superar sus traumas y todo eso sin dejar de ser. Mientras que Kanan... Ok, le seré sincero, no me agrada mucho Kanan. Kanan es un caso aparte, porque sí, ella es importante para la historia, pero a diferencia de Mari o Daya, no puedo empatizar con ella, más que nada porque es una maldita egoísta que no puede expresar sus sentimientos de preocupación con sus amigas tomando el camino más cobarde e ignorarlas, supuestamente por su bien, solo para decidir que mejor no, consumiendo una gran cantidad de capítulos para tener la formación final de Aquars con todas sus integrantes. Pero Joe... También las musas se tardaron en tener a todas sus integrantes. Y sí, es verdad. Pero para cuando Ellie se unió a Muse, de ahí en adelante todas fueron buenas compañeras. Vamos, que hasta Ellie le terminó cediendo el puesto de presidente del consejo estudiantil a Honky. Mientras que en Aquars el egoísmo de Kanan sigue pasando factura literalmente al limitar al grupo en querer mejorar con una rutina que ella considera muy peligrosa, teniendo que ser Mari y Daya quienes la hagan entrar en razón para que apoye a Chica y seguir adelante. Y la verdad, esto me molesta. Kanan, estarás bien guapota, pero los guionistas de Sunshine te convirtieron en una desgraciada. Y no trates de resolverlo con hagus y momentos kawaiis que no arreglarán el daño que ya hiciste al grupo. Esta pequeña telenovela de las de tercero impone tanto que pareciera que el resto de subtramas y la historia principal no tuviesen la misma importancia. Y ya que estamos, el desarrollo de personajes y desarrollo de subtramas es un horror. En mi video anterior de Saint Snow expresaba cómo ese par de capítulos no solo arruinaban la imagen de rivales de Saint Snow, sino que al final se trata de una subtrama forzada y mal escrita que le toma 2 episodios para desviarse de la historia principal. Algunos dirán que fue solo para tener un par de capítulos donde Gubi tuviese más presencia, o bien desarrollar su personaje, porque carecía de personalidad. Pero honestamente discrepo en esto. Para ponerlo en perspectiva, consideremos la que para mí es el personaje mejor escrito de las musas, después de Honoka, claro, porque protagonista, y estoy hablando de Nico. Y antes de que dejen de ver este video por pensar que soy un subnormal, déjenme explicarme. No estoy diciendo que Nico sea uno de los mejores personajes de la historia, pero tiene una subtrama tan sutil que después de pensarlo te das cuenta de que ella es más que un simple gremlin. Miren, el caso de Nico Nico ni Anata no Hato ni Nico Nico es bastante curioso, porque en resumidas cuentas tiene una personalidad bastante pesada. Es egocéntrica, egoísta y una envidiosa de lo peor. Sin embargo, la razón por la que me cae bien Nico es porque, en primer lugar, le hacen bullying, la ignoran, tiene mala suerte, etc. Lo cual compensa su actitud pesada con pequeños chistes y escenas cómicas donde ella es la víctima. Y segundo,
A diferencia de Kanan, que es puro fanservice, Nico está mejor desarrollada a nivel de personaje. Mientras que la historia de Kanan como personaje está lleno de huecos que se van llenando conforme se avanza en la historia principal, ocasionando que por momentos ella tome más protagonismo del que debería. En el caso de Nico fueron más sutiles. Desde su primer capítulo quedó muy claro su personaje. Ella intentó fallidamente crear un grupo idol, pero fracasando a final de cuentas, lo que le llevó a perder sus esperanzas de crear un digno club de idols escolares, pero sin perder su amor por las mismas. Por eso la vemos espiando las presentaciones de Arise y cosas por el estilo. Sin embargo, es justo que por esta experiencia queda por un hecho que el plan de Honoka no dará resultado, para luego demostrar lo contrario, y tras las advertencias de la propia Nico sobre lo duro que será entrenar con ella, decide entrar a Muse, puesto que la energía que Honoka le transmitió le devolvió las esperanzas de que quizás, solo quizás, ese sueño de ser parte de un importante grupo de idols se vuelva realidad, y lo ocurrido en el pasado no se repita. Es por ello que ya para terminar la primera temporada, cuando Honoka declara sus intenciones de dejar de ser una idol escolar, de entre todas las reacciones es Nico la que sufre un episodio de coraje y desesperación. Lo que una vez vivió en el pasado se está repitiendo, y para empeorar las cosas lo está haciendo esa compañera que demostró auténticas intenciones de crear un grupo de idols en serio. Estos momentos son los que de verdad definen a sus personajes. No se trata de crear dramas extremos sobre traumas y lo difícil que es superarlos, sino que por medio de estas acciones dentro de la obra, son los que de verdad los definen, y esto aplica para prácticamente todas. Por cierto, quizás sea un detalle sin importancia, pero A-Course maneja los cliffhangers de la patada, si es que llega a tener alguno. La conclusión de sus episodios son bastante sobrios y sin emoción, a menos de que sea un final de capítulo con canción, pero por lo demás no hay mucho que rescatar. En la mayoría de episodios de las musas, cada final de episodio te enganchaba para obligarte a ver el siguiente. Miren, podría seguir dando ejemplos y ejemplos de cómo las musas trabajan sus tramas de buena manera y las A-Course las arruinan, pero sería ver cada episodio por partes y compararlos y explicar por qué en uno funciona y en otro pues simplemente no, y la verdad es que sería un trabajo bastante titánico. Para resumirlo de una manera sencilla, en el caso de la historia de Muse, estas historias estuvieron muy bien ejecutadas. Había por parte de la producción una buena dirección, un buen uso de música, un buen uso de las personalidades de sus personajes y sus relaciones entre ellos para crear drama, para crear emoción, para que cada episodio fuese único, a su manera, claro. Mientras que en Sunshine, en un intento de ser más pretenciosos, crearon toda clase de tramas y subtramas que no llevan a ningún lado, no se siente emoción en ellos. Principalmente esto se debe a que las A-Course no son tan unidas como las musas, pero eso lo abarcaré en otro video. Y por otro lado, las historias simplemente están mal contadas. Son aburridas, son tediosas, se recicla una trama ya usada en Muse y las novedades que le agregan son mínimas. Como último comentario solo queda hablar de, como no podía ser de otra forma, su final. Ya saben la rutina. A-Course gana el Love Live, llantos porque la escuela va a cerrar, momentos pseudo emocionales con las chicas de cada año, bla 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 bla. Y entonces sucede lo más imperdonable que pudo haber hecho esta serie: tratar de recrear y magnificar la que considero como una de las mejores escenas jamás creadas en el anime. Hablo de ese momento en el que Honoka, antes de retirarse de la escuela, al final de la segunda temporada, empieza a tener recuerdos sobre varios momentos que vivieron en la azotea, y entonces recuerda sus propias palabras de aliento para complementarse a sí misma y sentir ese sentimiento de misión cumplida, para después retirarse y sentirse bien consigo misma por todos los buenos momentos y logros que consiguió con sus compañeras. En Sunshine tenemos a Chika recorriendo la escuela mientras recuerda momentos que vivió ahí. Podría hablar horas diciendo por qué esto me recontra enoja y simplemente no funciona de la misma forma que con Muse, pero creo que puedo hacer un intento de resumirlo. Toda Uranohoshi no es nada contra la azotea de Otonokizaka. Solo piensen en cuántos momentos relevantes ocurrieron en la azotea de Otonokizaka. Honoka animando a Kotori y Yumi de esforzarse como idols,
Honoka cayendo enferma, Honoka diciendo que se retiraría de ser idol, ese momento en que todas cambiaron de personalidad, Nozomi abusando del Baka Team, Rin aceptando su feminidad y una infinidad de escenas de entrenamiento, mientras que Uranohoshi no ocurre nada relevante. Por más drama y llantos que le dedican a la escuela, no hay razón por la cual creer que sea especial. No se me ocurre ningún momento importante que haya sucedido ahí. En otras localizaciones, quizás, pero en la escuela absolutamente nada. Así que cuando veo esta escena de Chika tratando de recrear esta escena de Honoka y empieza a recordar diálogos random que ni siquiera son importantes o nunca fueron algo vital dentro de la historia, y lo peor de todo es que quieren recrear la importancia de la azotea de Uranohoshi y decir que fue igual de importante que la azotea de Otonokisaka. Para mí esto fue un insulto. Segundo, cuando Honoka se retira hay un sentimiento agridulce. Por un lado, lo han logrado, salvaron la escuela y ganaron el Love Live, que era más de lo que esperaban desde un principio. Pero este momento de alegría no podía ser eterno. La vida continúa y las chicas de tercero se han graduado. Muse también ha terminado. Hay una auténtica carga emocional con la cual lidiar. Mientras que con Aquars, en esta escena, Chika llora toda triste para reencontrarse con sus compañeras para cantar una nueva canción y decirnos en la cara: esto aún no ha terminado. Aún falta la película. ¡Al demonio! Así no se contesta. ¿Recuerdan lo que dije de los cliffhangers? Incluso para el anuncio de la película de Muse, lo prepararon bastante bien, pero ya me estoy desviando. A final de cuentas, la historia de Sunshine termina siendo una montaña de ideas que pudiesen tener buenas intenciones, pero ejecutadas tan mal y con una dependencia terrible por el reciclaje que termina dando pena ajena. Y no es necesariamente una mala serie, es más bien mediocre. Si no conoces para nada la historia de Muse, puede que hasta te encante la historia de Aquars, pero en comparativa no son nada contra las chicas de Otonokisaka. Aún hay un pequeño tema del que quiero hablar, pero eso lo dejaré para otro video. Nos vemos a la próxima.